Bienvenidos hermanos y hermanas al comentario de la lección número 3. ¿Cómo consideraban la Biblia, Jesús y los apóstoles? Vamos a orar para comenzar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias porque siempre estás con nosotros. Siempre nos acompañas, nos fortaleces, nos guías y nos escuchas en nuestras peticiones. En este momento pedimos tu santa bendición y tu guía para poder entender tu mensaje y poder considerar tu santa palabra como sagrada y como autoridad para dictar nuestra conducta. Bendícenos, oh Dios, con toda bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. La forma como el Señor consideraba la Biblia es un punto de referencia muy importante, porque el Señor Jesucristo es la verdad. Y si el Señor, que es la verdad, consideró la Biblia como santa, justa y buena, entonces todos aquellos que siguen a Jesús y creen en Él deberían considerar la Biblia de la misma manera que Él lo hizo. La forma como los apóstoles consideraron la Biblia nos va a mostrar claramente la importancia que la iglesia primitiva dio a la palabra de Dios, y esto resulta en un ejemplo o paradigma de cómo la iglesia actual debe considerar la Sagrada Escritura. En este estudio vamos a ver algunas evidencias del trato del Señor Jesús y los apóstoles a la Biblia. Y lo primero que quiero aclarar es que la Biblia en el tiempo de Jesús y los apóstoles estaba constituida por lo que ahora llamamos el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento está conformado por cartas escritas por los apóstoles, las cuales estaban dirigidas a las iglesias que constituían la iglesia primitiva, y también por los 4 evangelios que fueron escritos por discípulos del Señor para contar la historia y el cumplimiento de la misión del Señor Jesucristo. De manera que cuando Pablo afirma, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, Segunda de Timoteo 3:16, se refería especialmente a todo el Antiguo Testamento. Y cuando le dice a Timoteo que desde su niñez él supo o conoció las Sagradas Escrituras, se refiere también al Antiguo Testamento. Y lo sabemos porque el término Sagradas Escrituras o Sagradas Letras se usaba de manera constante en ese tiempo para hacer referencia a los escritos de Moisés, los profetas y los libros poéticos que hoy en conjunto reciben el nombre del Antiguo Testamento. Así que, hermanos y hermanas, podemos tener la plena seguridad de que los apóstoles y la iglesia primitiva respetaron profundamente la Biblia y la aceptaron como su regla de fe y autoridad. Vamos a ver ahora la forma como el Señor Jesucristo consideró y trató la Biblia, en este caso específico el Antiguo Testamento, que era la Sagrada Escritura de aquel tiempo. En primer lugar, debemos notar que los escritores del Nuevo Testamento usan los textos del Antiguo Testamento para probar la divinidad del Señor Jesús y probar también que su obra no era un invento del Señor ni de los apóstoles, sino que ya estaba predicha por Dios mediante los profetas y registrada en el mensaje de la Sagrada Escritura. Por ejemplo, Mateo 1, 22 y 23. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. En este pasaje notamos que se le da a la escritura del Antiguo Testamento
un estatus de palabra de Dios. Y el escritor del primer evangelio, el Evangelio de Mateo, lo usa para confirmar que el nacimiento del Señor Jesús fue milagroso y además un cumplimiento de la palabra de Dios. Hay muchos textos que demuestran este punto, pero por el tiempo solo aportaremos este, y sin embargo, usted puede explorar en todos los evangelios este tipo de referencia. El Señor Jesús consideró el Antiguo Testamento como palabra de Dios y como escritura sagrada, tanto que cuando el enemigo lo atacó con sus tentaciones, citó de manera directa y aferrado a su autoridad el Antiguo Testamento. Cuando dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, el Señor Jesucristo estaba citando Deuteronomio 8:3. Cuando dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios, el Señor Jesús citó a Deuteronomio capítulo 6, verso 16. Y cuando dijo, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, estaba citando a Deuteronomio capítulo 6, verso 13. Y de esta manera, el Señor Jesús nos muestra la importancia del Antiguo Testamento y de su vigencia y autoridad. Notemos que el Señor no usó argumentos científicos ni filosóficos para defenderse de los ataques del malo, sino que expresó con poder y sinceridad la palabra de Dios, revelada a Moisés. De esta manera el Señor Jesucristo valida para su tiempo y para todo tiempo la palabra entregada a los antiguos. Lo que quiere decir que si el Señor Jesucristo usó la palabra de Dios del Antiguo Testamento en el momento cuando estaba en su encarnación en el desierto y cuando fue objeto de la tentación de Satanás, y la usó como una regla de fe, la usó como autoridad final, nosotros hoy tenemos todo el derecho y podemos tener toda la confianza al usarla de la misma manera como lo hizo el Señor Jesucristo. El Señor Jesús nos enseña que esta palabra que Él le dio al pueblo en la antigüedad sigue siendo poderosa y valiosa para cada época de la historia. Siendo que el Señor Jesús es el ejemplo máximo de todo cristiano, y Él consideró la Escritura como norma de fe y vida, nosotros debemos hacer lo mismo. Cuando predicó el famoso Sermón del Monte, dejó claro para todos aquellos que lo escuchaban y que luego lo iban a leer, que Él no había venido para claudicar o abolir la ley y los profetas, sino que había venido a cumplir, a vivir el mensaje, lo que quiere decir que lo que está registrado en la ley y los profetas, que es otro nombre que se le da al Antiguo Testamento, el Señor Jesús lo consideraba como la voluntad de Dios, pues Él dijo que había venido a la tierra a hacer la voluntad de su Padre. Él dijo que vino a cumplir lo que en la ley y los profetas estaba escrito. Juan 6:38 nos dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces, a la pregunta, ¿cómo consideraba el Señor Jesús la Santa Biblia, o también podemos decir el Antiguo Testamento? La respuesta es, la consideraba la revelación de la voluntad de Dios, y como un mensaje digno de ser cumplido y de ser predicado y enseñado. Así lo dice Mateo 5, 17 hasta el 19. El Señor Jesús consideraba que aquello que los profetas escribieron era un testimonio fiel acerca de Él. Mira lo que nos dicen los siguientes textos. En Juan 5:39 el Señor Jesús nos dice que las Escrituras son las que dan testimonio de Él. En Juan 5:46 y 47 nos dice,
Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? El Señor Jesús afirma de manera directa y clara que lo que escribió Moisés en el Antiguo Testamento tiene que ver con él, con su vida y con su obra. En otras palabras, todo lo que escribió Moisés habla de Jesucristo. Por lo tanto, nadie que sea de Jesús y que conozca a Jesús afirmará que el Antiguo Testamento o la ley de Dios está abrogada o que carece de valor para nosotros, porque todo ello habla sobre Jesús, su vida y su enseñanza. Siempre que el Señor Jesús quiso enseñar la verdad, remitió a sus oyentes a la Escritura o la citó. Por ejemplo, Mateo 15, 3 al 6. Jesús les preguntó: ¿por qué también quebrantan ustedes el mandamiento de Dios a causa de la tradición? Porque Dios dijo: honra a tu padre y a tu madre, y a quien hable mal de su padre o de su madre, que muera. Pero ustedes dicen: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, no necesitará más honrar a su padre o a su madre. Y así ustedes invalidaron la palabra de Dios por causa de su tradición. Aquí notamos cómo el Señor Jesucristo llama a los mandamientos de Dios la palabra de Dios. Específicamente en este contexto, llama palabra de Dios el quinto mandamiento. En este punto debemos explicar que muchos judíos devotos o muy religiosos consagraban a Dios y al templo el corbán, el cual era una ofrenda generosa, y esto los exoneraba para otorgar ayudas a sus padres o a otras personas. Entonces, cuando entregaban el corbán, le decían a sus padres: aquello con lo que pudiera ayudarte es mi ofrenda a Dios, ya lo entregué, ya se lo consagré al templo. Y basados en esta tradición, se excusaban para no ayudar a sus padres económicamente. El Señor los reprendió porque por guardar una tradición humana estaban invalidando la palabra de Dios. Que en este contexto, como lo dijimos antes, se refiere al quinto mandamiento de la ley de Dios. Así de importante consideraba el Señor Jesucristo los 10 mandamientos, la palabra de Dios. Cuando los saduceos quisieron tentarlo con una pregunta muy elaborada sobre la resurrección, Él les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Es bueno resaltar que Jesús hacía referencia directa al Antiguo Testamento, y en esta expresión afirmó que quien decide ignorar las Escrituras incurre en un error. Ver Mateo 22, 29. En Lucas 10, 25 al 28 nos dice: y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Él le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Nunca en su vida y en su obra en la tierra, el Señor condujo a sus discípulos y a sus oyentes lejos del Antiguo Testamento, lejos de la Biblia, lejos de la Sagrada Escritura. Nunca dijo que ya estaba abolido. Siempre remitió a sus oyentes de aquel tiempo y oyentes futuros hacia la permanencia y autoridad de las Escrituras. Lucas 22, 22 nos dice: a la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado. ¿Dónde estaba escrita la vida y la obra del Señor?
¿Aún desde antes que Él naciera en la tierra? La respuesta es: en el Antiguo Testamento, en la Sagrada Escritura. Por ello podemos concluir que el Señor Jesús y sus apóstoles consideraron la Sagrada Escritura como dotada de autoridad y como regla de fe y conducta. Y siguiendo el santo ejemplo del Señor y sus apóstoles, nosotros debemos hacer lo mismo. El espíritu de profecía nos dice: Él está con nosotros mientras enseñamos las palabras que Él habló, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Quien dio los mandamientos en el Nuevo Testamento es el mismo que impartió la instrucción contenida en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento son sagrados, porque ambos contienen las palabras de Cristo. Desde la caída de Adán, toda comunicación del cielo a la tierra ha venido por medio de Cristo. El que cree la instrucción contenida en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento, haciendo las cosas que Cristo ordenó en ellos, tiene al Salvador siempre consigo. Matutina recibiréis poder, 14 de noviembre. Bajo el título: No es una emoción ni un rapto. Cada parte de la Biblia ha sido dada por inspiración de Dios y es provechosa. El Antiguo Testamento, no menos que el Nuevo, debe recibir atención. Mientras estudiemos el Antiguo Testamento, hallaremos fuentes vivas que borbotean donde el lector negligente discierne solamente un desierto. El Antiguo Testamento derrama luz sobre el Nuevo, y el Nuevo sobre el Antiguo. Cada uno es una revelación de la gloria de Dios en Jesús. Cristo manifestado a los patriarcas, simbolizado en los servicios de los sacrificios, esbozado en la ley y revelado por los profetas, constituye las riquezas del Antiguo Testamento. Cristo en su vida, en su muerte y su resurrección. Cristo manifestado por el Espíritu Santo, es el tesoro del Nuevo Testamento. Tanto el Nuevo como el Antiguo Testamento presentan verdades que revelan continuamente nuevas profundidades de significado al que las busca fervorosamente. Consejos para los Maestros, página 445 hasta la 446. Cristo reprochó a sus discípulos por la lentitud de su comprensión. Después de su resurrección, mientras caminaba con 2 de sus discípulos hacia Emaús, les abrió el entendimiento para que pudieran comprender las Escrituras y les explicó el Antiguo Testamento de tal manera que percibieron en sus enseñanzas un significado que ni siquiera los mismos escritores habían visto. Matutina exaltada Jesús, 11 de abril, bajo el título: La Biblia es su propio intérprete. Gracias, hermanos y hermanas, por escuchar este mensaje y por compartirlo con tus hermanos y con tus amigos. Vamos a orar para terminar. A ti, Rey de la Gloria, eterno Padre, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, damos honor y alabanza. Gracias, oh Señor, por amarnos tanto. Gracias por darnos tu mensaje. Gracias por entregarnos el Antiguo y el Nuevo Testamento como una luz que alumbra nuestro camino, que alumbra nuestra mente y corazón para quitar las tinieblas, para quitar el pecado, para reprender la maldad y para enseñarnos a vivir rectamente y en tu justicia. Clamamos desde el fondo de nuestro corazón, Señor, para que todos tus hijos e hijas alrededor del mundo reciban tu santa bendición, tu protección, tu sanidad y tu consuelo, porque tú eres el Eterno, el Todopoderoso, el que siempre acompaña y guía a su pueblo.
el que lleva a su pueblo de las tinieblas a la luz admirable, el que fortalece a su pueblo para que predique la verdad a tiempo y fuera de tiempo. Gracias, Señor, porque estás llevando el mensaje de tu palabra a todos los rincones, a todos los corazones, y nos estás rodeando con tu gran misericordia y tu gran amor. Gracias por amarnos tanto, gracias por bendecirnos, gracias por sanarnos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Maranata, mis amados hermanos, y que nuestro Rey, el Señor Jesucristo, venga pronto.